Buenos días, hermanos, bienvenidos esta mañana nuevamente congregados, reunidos en este lugar a través de este medio. Vamos entonces de inmediato a orar a Dios. Tenemos mucho por qué orar, así que les pido por favor inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, por darnos el privilegio de poder reunirnos aún, Señor, a través de este medio. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes en nuestras vidas, nos enseñes y nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Te rogamos, Señor, esta mañana que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de nuestro país, de todos los contagiados, Señor, de todos los que están padeciendo necesidades, Señor. Te pido, Dios, que tengas misericordia, Señor. Te pido, Dios, que tengas tú, Señor, favor hacia nosotros, Señor, hacia cada uno, Señor, y que esto sirva, Señor, para conocerte más, Señor, y estar en comunión contigo. Especialmente, Señor, en esta mañana te pido, Señor, por María Gutiérrez, Carmen Torres, por su esposo, por su hijo, que ellos están contagiados de COVID, Señor. Padre, te pido, Dios, que tú te reveles a su vida, Señor. Ellos no te conocen, por lo tanto, Dios, te rogamos, Señor, que manifiestes tu poder y manifiestes tu amor a ellos, Señor. Te pido, Padre, que tú, Señor, reveles tu amor a sus vidas, especialmente a la familia, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están contagiados en su gran mayoría, Señor. Revélate a sus vidas, manifiesta tu poder y tu amor a ellos, Señor. Oramos por las familias aquí representadas, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Que tú, Señor, seas tomando control, Señor, de cada uno, Señor, enseñándonos, guiándonos e instruyéndonos. Oramos por la enseñanza de tu palabra esta mañana y te pedimos, Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Oramos, Señor, esta mañana, nos presentamos a ti y rogamos tu bendición, Señor, para que tu amor y tu poder se manifiestes en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Pueden saludarse entonces ahí en el amor del Señor unos a otros. Vamos entonces de inmediato a estudiar esta mañana el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Yo les invito a abrir sus Biblias, por favor, ahí, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2. Continuamos estudiando acerca del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí Jesús comienza su ministerio, a realizar su ministerio, donde Él aquí en capítulo 2 de Juan va a señalar, Juan, su primer milagro. Jesús manifiesta o realiza su primer milagro. Y con esto Jesús está mostrando su deidad. Lo que Juan quiere enseñar aquí a través de los milagros, que va a mencionar solo algunos, no todos, porque Jesús hizo muchos milagros, pero Juan aquí se va a enfocar en mostrar solo algunos milagros para mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que Jesús es Dios. Ese es el enfoque, ese es el propósito por el cual Juan aquí está mostrando solo algunos milagros del Señor Jesucristo. También lo que va a mostrar Juan aquí, que como Dios manifestado en forma humana, compartiendo con la gente, estando con la gente, también vemos que Juan muestra la compasión y el amor del Señor Jesucristo por la gente. Pero también vamos a mirar aquí que a través de este milagro que hace Jesús, el Señor, Juan nos va a mostrar aquí un mensaje liberador acerca del legalismo y la tradición que estaba tomando mucha posición en Israel en aquella época. Así que Juan aquí a través de este milagro o a través de esta señal va a mostrar justamente este mensaje liberador del legalismo, de la tradición, por un nuevo comienzo, por un nuevo pacto, un nuevo comienzo mostrado por el Señor Jesucristo, que es de gracia y de bondad. Entonces, este mensaje, como vamos a ver aquí, aumentó la fe de los discípulos. Y qué interesante, porque si bien es cierto, este milagro el Señor lo hizo a vista y paciencia de todos los que estaban invitados ahí en esta boda, pero solamente los discípulos creyeron en Él. Así que vamos entonces de inmediato ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente:
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces vemos que lo que sucede aquí es que Jesús, después que él tuvo la entrevista con Natanael, ¿se acuerda que lo miramos la semana pasada? Y Natanael, al reconocer a Jesús como el Mesías, que estaba descrito en el Antiguo Testamento, y llamarlo Natanael llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Entonces tú eres el verdadero Mesías, Hijo de Dios. Después de esto, entonces Jesús se dirige a Caná de Galilea, donde lo habían invitado a una boda, a una celebración. Y de donde Jesús estaba, que era Nazaret, hacia Caná de Galilea, había más o menos como 14 kilómetros. Jesús ya contaba con 6 discípulos. Jesús ya tenía su equipo ya casi formado con 6 de sus discípulos que le seguían. El primero, uno de ellos era Juan, su hermano Jacobo, ¿se acuerdan? Andrés, su hermano Simón Pedro, Felipe y Natanael. Ya tenía un equipo de 6 discípulos que hasta este momento ya le estaban siguiendo. Dice aquí Juan, entonces, que Jesús fue invitado a una boda matrimonial. Así que ellos caminaron más o menos como 3 días hacia Caná de Galilea, donde también se hallaba en esta boda la madre del Señor Jesucristo, María. Ahora, es interesante poder destacar aquí Jesús era ameno. Jesús era una persona que compartía con todo tipo de personas. Jesús no era una persona amargada, ni rigurosa, ni fome, por decirlo así, sino que Jesús le gustaba compartir, le gustaba conversar, le gustaba tener tiempos de compañerismo, no solo con sus discípulos, sino también con la gente. En este caso lo están invitando a una boda. Y Jesús, por lo que vemos aquí, él no va con la postura rígida ni estructurada, sino que Jesús, me imagino yo que él era muy empático con la gente, compartía con ellos, se reía, lo pasaba bien. Yo creo que a Jesús le gustaba, de hecho, este tipo de reuniones sociales, porque recuerden ustedes que los fariseos le pusieron un sobrenombre como un comilón y como un bebedor. Entonces Jesús siempre estaba en este tiempo compartiendo con la gente, y esos tiempos son maravillosos, esos tiempos son buenos cuando podemos nosotros compartir, tener un tiempo de compañerismo. Bueno, ahora en este tiempo que estamos confinados en la cuarentena no lo podemos hacer, obviamente, pero cuando esto termine es bueno también tener estos tiempos de compañerismo. De hecho, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Insisto en esto, ahora no lo podemos hacer por el tiempo de cuarentena, tenemos que estar todos encerrados en nuestros hogares, respetando, sometiéndonos a la ley, guardando, digamos, lo establecido por la ley, pero cuando esto ya se termine, obviamente es bueno visitarnos, compartir. Ahora también es importante mantener este compañerismo, ¿cómo? A través de los medios, a través de un WhatsApp, llamando por teléfono, haciendo videollamadas, qué sé yo, teniendo estos tiempos también son muy buenos. Bueno, Jesús entonces compartía en esta boda, lo invitaron a esta boda. Se cree y se supone que la boda eran familiares cercanos de María, en este caso. Entonces, ella ya estaba ahí. ¿Por qué ella ya estaba ahí? Se dice que María, posiblemente, bueno, no posiblemente, sino da toda la señal que María era la anfitriona de la boda. Ella era la encargada de preparar, de poder hacer todo lo que todos los invitados estuvieran atentos, ella estuviera atenta, pero los comensales, digamos, estuvieran bien atendidos, que nada les faltara. Ese era su trabajo, que todo se realizara conforme a la costumbre. Ahora recuerden ustedes que las celebraciones de boda no era lo mismo que ahora, sino que estas celebraciones duraban por lo menos 7 a 14 días más o menos. O sea, imagínense, entonces tenía que estar todo en orden, tenía que estar todo funcionando, y María era la encargada de coordinar todo este tipo de cosas, todo este tipo de preparativos. Ahora, a esta altura, aquí en capítulo 2, no se menciona a José, su marido. Se cree que a esta altura ya José, su marido, ya había muerto. Ya había muerto.
Así que por esa razón no es mencionado aquí José, el esposo de María, es mencionado solamente María. Así que, pero aquí aparece Jesús con sus discípulos. Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta boda y Jesús participó de esta boda. Llegó ahí a esta boda. Ahora, Jesús, recuerden ustedes que Él era el hijo mayor de la familia. Jesús también, para que usted pueda entender el contexto aquí, Jesús se había hecho cargo de su casa después de la muerte de José. Jesús había tomado el rol de jefe de hogar aquí, siguiendo con el mismo oficio que tenía José, que era la carpintería. ¿Cómo podemos nosotros decir esto? Porque a Jesús en alguna oportunidad se le reprochó como el hijo del carpintero. Y eso es señal de que Jesús practicaba el mismo oficio, hacía el mismo oficio para sustentar a su familia, para sustentar a su madre y sus hermanos más pequeños. Así que Jesús, interesante su posición, digamos, en este sentido, porque Jesús cuidaba de su madre y Jesús cuidaba también de sus hermanos y Jesús daba el sustento antes de comenzar su ministerio. Jesús no empezó su ministerio dejando a su madre y a sus hermanos a la deriva, sino que Jesús aquí ya en una edad adulta y también sus hermanos en una edad adulta se podían valer por sí mismos, ellos podían también sustentar y ayudar a su madre. Jesús ahí recién comienza su ministerio. Como podríamos decir, o muy bien el apóstol Pablo lo interpretó de esta manera, Jesús tenía su casa en orden. Jesús tenía su casa en orden y así él comenzó a realizar su ministerio. No dejó nada a la deriva, no dejó nada a medio hacer, sino que Jesús fue responsable en todo. Es buen detalle que uno puede observar aquí. Entonces, dice que al tercer día se hicieron estas bodas en Canaán y también es interesante lo que Juan destaca aquí. Juan no es muy detallista en cuanto a su escritura, pero Juan destaca las cosas que son importantes o que marcaron un mensaje o dan un mensaje importante, tales como por ejemplo, al tercer día, dice, al tercer día, note esta, ¿quién resucitó al tercer día? Jesús. Entonces Juan aquí le llama mucho la atención, dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Y segunda cosa, aquí estaba la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados, y esto es muy importante también, porque algunos dicen que Jesús y los discípulos llegaron de sorpresa, o que fue invitado Jesús, no sus discípulos. Entonces no, aquí dice que también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces, esto también indica que Jesús era parte de la familia, siendo su madre ahí quien era la coordinadora, la anfitriona total ahí. Versículo 2 y versículo 3 dice lo siguiente. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí nosotros podemos también agregar que esta era una boda sencilla. Era una boda realizada con gente humilde, donde ellos antes de realizarlo, antes de hacer las invitaciones, como en cualquier boda, calculaban bien los invitados, sacaban la cuenta de los invitados y ellos también calculaban muy bien la comida y la bebida para todos esos días que celebraban la boda. Ahora, el vino era muy importante en una boda, muy importante. Ahora debe entenderse con vino que no era este vino fermentado, porque ellos estaban muy pronto a celebrar la Pascua judía, entonces ellos no habla del vino ese fermentado, ese que emborracha. El vino tampoco lo ponían en esta boda para emborracharse, sino era un elemento importante, pero no era un vino fermentado, era un vino especial, para que usted tome nota ahí. Así que no debía faltar este elemento básico en esta boda, porque si el vino faltaba, y esto era la otra cosa también de acuerdo a la costumbre, si faltaba el vino, eso no era una buena señal
para el matrimonio de acuerdo a su costumbre. Si faltaba el vino, eso iba a quedar eternamente como una falta en ese matrimonio. Entonces era muy importante que no faltara el vino en esta boda, en esta celebración. Ahora, se cree que si faltó el vino, como dice aquí Juan, si faltó el vino, se cree que posiblemente los padres del novio, quienes eran los que tenían que ponerse con el dinero ahí, no tenían muchos recursos económicos. Era una familia humilde. No tenían muchos recursos económicos, así que no pudieron ellos sustentar con este elemento. Otros dicen que llegaron a la fiesta invitados inesperados. Lo que sí era cierto, faltó el vino. Les faltó el vino. La madre de Jesús, fíjense este detalle aquí, dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, la madre de Jesús, María, recurre al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había un problema, se había generado un problema, una situación inesperada, en donde tanto los padres del novio como el novio, que era el anfitrión general, digamos, estaban en un problema y no sabían cómo solucionarlo. Como María era la anfitriona, entonces aquí hay un hecho importante. Algunos dicen, es que María sabía que Jesús hacía milagros, que sí, pero hasta este punto María no recurre a Jesús para que Jesús hiciera el milagro, sino que esto es interesante. María recurre al Señor porque le tenía confianza, porque recuerden ustedes que José ya no estaba y Jesús se hizo cargo y Jesús era el sostenedor de su hogar. Jesús era la mano derecha de su madre María. Jesús sostenía a su familia. Entonces, cuando María en las situaciones cotidianas pasaba alguna situación, pasaba algún problema, entonces ella confiaba en su hijo, que su hijo estaba al tanto y que su hijo lo podía resolver. Es decir, que María encontró en su hijo Jesús un apoyo moral, un apoyo espiritual, un apoyo en donde ella podía confiar en que su hijo podía solucionar el problema y si no lo podía solucionar iba a hacer lo posible por hacerlo. En ese sentido, María es quien una vez más recurre a Jesús, su hijo, y no porque él pudiera hacer un milagro, sino que ella le transmite a su hijo este problema. Ahora, otro detalle importante, María se siente responsable ante esta falta. No deja todo botado, no deja todo tirado ahí. Bueno, no sé, pues ustedes debieron, yo solamente estoy aquí para coordinar, yo solamente estoy aquí para... Ustedes vean cómo lo hacen. No, Señor, María se involucró en esta situación. Tenemos que solucionar este problema, tenemos que solucionar esta situación complicada. O sea, aquí hay un trabajo de equipo. Y ella se hace responsable no solo por nombre ni de nombre, sino que ella pone su cargo. Yo voy a solucionarlo. Yo voy a ver cómo lo podemos hacer. Jesús está aquí. Entonces Jesús nos va a ayudar. Jesús, mira, faltó el vino. No tienen vino. Le transmite el problema al Señor Jesús porque ella confiaba en su hijo mayor. Ese es el punto importante. Ahora, la preocupación de la familia estaba totalmente en el novio, porque el novio era el que no podía disfrutar, porque faltaba este elemento, entonces el novio era el responsable. Pero María se hace cargo y le transmite esta responsabilidad a Jesús como su hijo mayor. Y esto nos da una gran enseñanza en esta mañana también a los hijos. A nosotros hijos que tenemos nuestros padres todavía vivos. Mi pregunta es para todos aquellos hijos que tenemos nuestros padres todavía vivos. ¿Tus padres confían plenamente en ti? Como creyente me refiero, como hijo de Dios. ¿Confían ellos en ti? ¿Confían ellos? Ellos pueden decir que tú eres su sostenedor, tanto espiritual como moral, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí. Tú sostienes tu familia. Cuando hablo de familia no me refiero a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas,
A veces, hermanos, nosotros somos tan egoístas y tan ensimismados que muchas veces nosotros no miramos a nuestro alrededor. Tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos familias que están sufriendo, muchos de ellos. Pues aquí el Señor nos da un gran ejemplo de ser un puntal, de ser un referente especialmente para nuestra familia. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no tengo padre, la verdad yo ya no tengo padre. Pero ¿sabes qué? Si tú perteneces a la congregación, si tú perteneces a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿sabes que dentro del cuerpo de Cristo hay adultos mayores, hay hermanos y hermanas que están solos, están completamente solos, hermano? Y más aún, en esta cuarentena están solos, por lo tanto, si tú les pegas un llamado, si tú les hablas, si tú por lo menos como cristiano, hijo de Dios, porque eso dice la Biblia, Jesús compartía, sociabilizaba, Jesús tenía mucha empatía con la gente. Jesús le gustaba compartir con la gente. Entonces, esta es una gran enseñanza para nosotros también, de poder siquiera llamar a nuestros hermanos. Porque la Biblia dice, y lo cité, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No nos justifiquemos con la cuarentena, no nos podemos juntar, pero existen estos teléfonos celulares que pasamos todo el día, algunos, o el tiempo libre que tenemos, ahí el celular. ¿Qué nos cuesta llamar a nuestros hermanos? ¿Qué nos cuesta hablar con ellos? ¿Qué nos cuesta darle una palabra de saludo? ¿Qué nos cuesta? Porque somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se caracteriza por la unidad y el compañerismo, porque esa unidad y ese compañerismo lo provoca el Espíritu Santo de Dios. Una gran lección en esta mañana para nosotros, de poder animar, de poder llamar, de poder estar, y no ser tan egoísta, y no ser tan ensimismado, digamos. Así que María entonces, cuando ve a su hijo mayor, que era su sostenedor, le habla, le dice, ¿sabes qué? Falta esto, yo sé que tú me puedes ayudar en esto. Ese fue el sentir de María, yo sé que tú me puedes ayudar en esto, por favor, y si no me puedes ayudar, yo sé que tú vas a hacer lo posible, pero por favor ayúdame en esto, hijo, yo necesito que tú me ayudes. Ese es el sentir de María, no tienen vino. Jesús, tal vez aquí en el versículo 4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece un tono despectivo, pero no es así. No es así. Jesús no es que tenga un tono despectivo. Luego le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Aquí no es en un tono despectivo que Jesús, ni de desprecio que Jesús le responde a su madre como algunos piensan, sino más bien fue un tono de respeto, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a cómo ellos se trataban. Lo que Jesús se le está diciendo aquí a su madre, en otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué, mamita? ¿O sabes qué, mamá? ¿Sabes, madre? Mire, esto no es de nuestra incumbencia, esto, la verdad, no nos corresponde a nosotros poder suplir esta necesidad o qué sé yo. No es de nuestra incumbencia. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Madre, le dice, con respeto y con amor, le dice, madre, le dice, esto no es de nuestra incumbencia. Cuando dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, madre, esto no nos compete a nosotros, no nos compete a nosotros. Entonces, pero la otra cosa también interesante que Jesús le habla aquí a María, le dice, aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que su hora no ha llegado? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué hora se está refiriendo Jesús ahí? Se refiere a la hora cuando Jesús debía ser juzgado, debía ser muerto en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que Juan, el escritor, destaca aquí. Porque, fíjense ustedes, vamos a mirar a través de este libro de Juan, que Jesús habla acerca del cumplimiento de esta hora. Y Juan lo destaca. Como digo, Juan no era muy detallista, pero Juan destaca las cosas y las palabras de Jesús que eran importantes y que manifestaban un mensaje no solo al judío, sino al griego, al mundo entero. Entonces Juan destaca este punto. ¿A qué hora se refiere? Y aquí parte diciendo, mujer, dice, aún no ha venido mi hora. ¿Cuál es la hora?
Aquella hora en donde la voluntad del Padre estaba precisa, estaba ahí clara en que Jesús debía ser juzgado, debía morir y debía resucitar al tercer día. A esa hora se refiere la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. A esa hora se está refiriendo. Por ejemplo, Jesús siempre va a hablar a través del libro acerca de esta hora. Juan capítulo 4, versículo 23 dice lo siguiente: mas la hora viene. ¿Qué hora? Esa hora. La hora de la muerte de Jesús. Juan capítulo 7, versículo 30. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún, dice, subraya esto, no había llegado su hora. Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí está nuevamente esa frase, esa palabra, hora, la hora. Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 17 y versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se fija entonces cuando Juan está diciendo aquí, volviendo al tema principal, cuando Juan está destacando esta situación donde María le dice: no tienen vino, y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Se está refiriendo a esta hora, en el tiempo en donde Jesús iba a morir, pero también Jesús iba a ser glorificado. Iba a ser glorificado. A eso se está refiriendo. Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque todo estaba dentro del plan perfecto de Dios. A Dios no le sorprendió el hecho de que a Jesús lo juzgaron injustamente, que lo tomaron por sorpresa, que lo juzgaron injustamente, que lo castigaron, lo torturaron, que Jesús murió. A Dios no le tomó por sorpresa, sino que todo estaba de acuerdo y conforme a su voluntad perfecta. Por eso, y Jesús tenía muy claro esto, porque Jesús siendo Dios, Jesús decía: mi hora no ha llegado, aún mi hora no ha llegado. La hora viene, dice, viene la hora, pero aún mi hora, dice, no ha llegado. Cuando llegó el momento, dice: Padre, la hora ha llegado. Todo está bajo el control absoluto de nuestro Padre Celestial en su voluntad perfecta. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que su vida y mi vida están dentro de esa voluntad perfecta de Dios. Que su vida y mi vida está dentro de ese plan perfecto de Dios. El Señor conoce y el Señor sabe lo que realmente, cuándo es el momento de nuestra partida. El Señor tiene anotado cuándo es el tiempo de nuestra partida del escenario de esta tierra. El Señor conoce, el Señor sabe esa hora exacta. Pues nuestra confianza debe siempre estar puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Entonces el escritor, que es Juan, aquí destaca que la hora de muerte y sacrificio de Jesús no había llegado. Recordemos otro hecho importante que Juan aquí viene mostrando, tanto Juan el apóstol, el escritor, como Juan el Bautista vienen mostrando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces era necesario que este Cordero, es decir, Jesús mismo, debía morir. Y esa hora de su muerte no había llegado. Así que eso le está contestando a María, en este caso, mujer, dice: mi hora no ha llegado. Hoy día domingo de Ramos, hoy día nosotros podemos mirar y recordar que hace 2000 años atrás Jesús está entrando a Jerusalén. Jesús está entrando a Jerusalén.
montado en este burrito, dice, y toda la gente dice, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está entrando, está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, que es lo que recordamos hoy día como el Domingo de Ramos. ¿Para qué? Para que en una semana Jesús iba a la muerte, como cordero inmolado a la muerte, a morir por todos nosotros. Esa hora, dice aquí Jesús, aún no había llegado para él. Ahora, vemos otro detalle importante en este relato. Dice María aquí, versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, lo que demuestra aquí en estas palabras María es que tenía confianza absoluta en su hijo. E insisto en esto, no en que él hiciera un milagro, sino que Jesús podía resolver el problema de momento que ellos estaban viviendo ahí. Lo que nos demuestra entonces esto, que la actitud de María es muy importante porque ella confiaba en Jesús como hijo, que él iba a tomar parte de este problema inesperado. No iba a evadir esta situación, sino que él iba a tomar parte de este problema, iba a ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la gente. Porque Jesús ama a la gente, porque Jesús ama a las personas. Ahora, la actitud que tuvo María aquí cuando le dice a estos siervos, hagan todo lo que les va a indicar él, no solamente María está dando la orden como anfitriona, sino que también María en su actitud nos enseña dos cosas importantes. Número uno, ella dejó a Jesús que resolviera el problema. ¿Por qué razón? Porque ella, María, tenía confianza en Jesús. Y número dos, ella les dice a los siervos que obedezcan a Jesús en todo. ¿Cuáles son las dos cosas importantes que nosotros debemos sacar como ejemplo y como aplicación práctica a nuestras vidas? Confianza y obediencia. ¿En quién? En Jesús. Debemos confiar en Él y debemos obedecer a sus mandamientos. Confianza y obediencia. Aunque algunos dicen aquí, algunos específicamente los que profesan la religión católica, señalan y dicen y toman este caso puntual como que María es la intercesora entre Jesús. Eso no tiene nada que ver, eso no es lo que dice aquí. Eso está descartado de plano, totalmente. De hecho, es más, es una enseñanza, en el fondo, es una enseñanza herética. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo entonces que Jesús es implacable, que Jesús es sin misericordia y sin compasión, que por lo tanto su madre María va a ablandar un poco su corazón. Eso no dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso está descartado de plano. No es lo que dice la Biblia. De hecho, es más, si tú quieres ser literal y quieres ver realmente a María aquí, María tiene confianza absoluta en Jesús. María no está hablando en que ella va a solucionar el problema, sino que está dando la carga y la responsabilidad de esa situación a Jesús. O sea, María confía en Jesús, María cree en Jesús, María obedece a Jesús. Si quieren mirarlo de alguna manera, que es de las pocas intervenciones que María tiene aquí en el Evangelio, en los Evangelios dice. Y las pocas intervenciones que tiene María en los Evangelios simplemente para dar honra y gloria a Jesús. Entonces, hay dos cosas importantes que nosotros vemos aquí en esta actitud que tiene la Madre de Jesús hacia Él, confianza y obediencia. Es algo que tú y yo debemos tener, confianza y obediencia. ¿En quién? En Dios. Que mi vida está en sus manos, que mi problema, que mi situación está en sus manos. Debo confiar en Él, debo creer en Él, debo transmitir esta carga, debo dejarla a Él. De hecho, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la segunda cosa, obedecer. Obedecer fielmente a Él. Una enseñanza maravillosa. Luego, vamos al problema. Vamos a la situación difícil que se gestó ahí, que se manifestó ahí. Una cosa es mencionar el problema, la otra es solucionarlo. Miren lo que sigue diciendo aquí Juan capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían
2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Primera cosa, aquí estas tinajas de piedra se llevan por lo general siempre en la puerta de la casa. Y siempre estas contenían agua. Eran de piedra, por supuesto, y esta agua era para lavar los pies de los visitantes. Cuando entraban a las casas, entonces el esclavo, el siervo, tomaba esta agua y lavaba los pies de los visitantes, de los que entraban ahí. Pero también dice aquí Juan algo interesante. Note esta frase, este detalle que Juan menciona aquí. Dice que estas tinajas de piedra eran para agua conforme, note esto usted, al rito de la purificación de los judíos. Insisto en esto, repito esto, al rito de la purificación de los judíos. Aquí hay un hecho importante. Primero, la ley de la purificación, eso estaba estipulado en el Antiguo Testamento. Había una ley que era la ley de la purificación, pero aquí Juan no dice, de acuerdo a la ley, no dice aquí la purificación de la ley, o de acuerdo a la ley, o conforme a la ley, debían desarrollar el rito, conforme a la ley, debían desarrollar la purificación. Dice, el rito, no es ley, es rito. Rito quiere decir costumbre, rito quiere decir tradición, rito quiere decir algo constante, algo continuo, dice. O sea, ¿en qué consistía entonces este rito? Este rito no solamente consistía en lavar los pies, sino que en levantar, dice, en lavar las manos ceremonialmente. Lo que hacía el judío tradicional, porque a un anciano judío se le ocurrió de que esta forma de lavarse las manos era parte de la ley, no era parte de la ley. Pero ellos lo tomaron como tradición, como algo, como parte de la ley. ¿En qué consistía este rito? Levantar las manos, ellos levantaban las manos así, entonces venía el siervo y le ponía el agua escurría y llegaba aquí hasta los codos, ¿cierto? Y luego, cuando ya estaba el agua ya más o menos se había deslizado por las manos, entonces los judíos ponían las manos hacia abajo, entonces venía el siervo y le ponía agua sobre las muñecas y el agua comenzaba a estilar por las manos. Entonces ya cuando estaban secas las manos, entonces recién ellos podían comer. Ellos lo hacían antes de comer y ellos también lo hacían entre comida. Y esto era un rito. Esto era un rito que consistía justamente en este lavado de manos. Ellos no hacían esto solamente por higiene, sino simplemente lo hacían como un rito que según ellos le llamaban ellos el rito de la purificación. Ahora, ¿recuerda usted cuando en una oportunidad los discípulos comenzaron ellos a sacar espiga y comenzaron a comer y no se lavaron las manos? Y los fariseos que andaban mirando ahí, mirando a Jesús, le reclaman a Jesús y le dicen, oye, tus discípulos no se han lavado las manos antes de comer, no han cumplido con este rito, no se han lavado las manos antes de comer, están contra la ley. Y dice en Marcos capítulo 7, solamente lo quiero mencionar aquí, la tradición que estaba tan arraigada, que esta tradición ni siquiera, insisto en esto, ni siquiera era parte de la ley. Sí había una ley que hablaba de la purificación, pero este rito, esta forma, esta costumbre de lavarse las manos antes de comer, ellos lo hicieron un rito ceremonial como parte de la ley. Era solo una costumbre que a un anciano se le ocurrió de mantener esto y hacer una costumbre. Y se aferraron a esta tradición, se aferraron a esta costumbre, que es lo que dice en Marcos capítulo 7, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lava las manos, no come. O sea, era un rito ceremonial. Entonces, volviendo al punto, estas tinajas de piedra estaban puestas ahí llenas de agua para cumplir justamente este rito de purificación conforme a la tradición judía. Estas tinajas contenían entonces entre 40 a 100 litros de agua. Otro detalle importante, que Jesús envía a estos siervos a llenar estas tinajas, estas vasijas, a llenarlas de agua. ¿Qué hacen estos siervos? Obedientes. Y esto también es importante. Siervos obedientes. La palabra siervos aquí es diácono. La palabra siervos aquí es, bien dice, diácono, siervo.
¿Se acuerda de dónde aparece esa palabra diácono, siervo? En Hechos capítulo 6. Pues estos siervos eran obedientes. Llenaron las tinajas hasta no decir basta, ya no cabía más agua, las llenaron. ¿En obediencia a quién? A Jesús. Le obedecieron a Jesús. Ahora, estas tinajas que contienen el agua aquí, Jesús reparó en esto porque Jesús va a hacer un milagro significativo, ya que estas tinajas entonces llenas de agua, según Juan lo menciona aquí, representa ¿qué? El legalismo manifestado, la tradición, el legalismo manifestado a través de este rito de purificación. ¿Se fija? Jesús va a hacer un milagro significativo aquí. Entonces, cuando Juan dice que estos siervos llenaron estas tinajas hasta decir basta, dice, también Juan va a destacar aquí no solo la obediencia de estos siervos, sino que Juan va a destacar aquí la evidencia de que Jesús hizo este milagro. Sigamos leyendo, versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí vemos entonces que este milagro, que consistió en convertir el agua en vino, primero Jesús está enseñando aquí que Jesús es Dios. Él es Dios, creador de la naturaleza. Note esto, por favor. Jesús Dios, creador de la naturaleza, creador de las cosas. Jesús creó de la nada todo lo que nosotros somos y en donde nosotros habitamos. Jesús lo hizo de la nada. O sea, tiene Él ese poder, creador de la naturaleza. Por tanto, aquí con su palabra Él transformó, dice, el agua en vino. Es decir, que cuando los siervos sacaban el agua, no sabemos cómo, pero en ese intertanto ocurría el milagro. Es decir, que Jesús transformó el agua en vino. Es decir, que los componentes químicos del agua, Jesús las transformó en componentes químicos del vino, y además, excelente vino, por lo que dice aquí el maestresala, que no tenía idea. No sabía de dónde procedía el vino, de hecho, y llegó a felicitar al novio por el excelente vino. O sea, Jesús aquí, entonces, hace este milagro. Ahora, fíjense ustedes aquí, que los milagros del Señor fueron muchos. Este fue el primero, si bien es cierto, pero fueron muchos milagros. Pero Juan los menciona como señales. Estos son llamados señales, porque las señales, a diferencia de un milagro, dice claramente aquí, las señales, que son milagros también, como en este caso, traen un mensaje que el Señor quiere manifestar. Es decir, el mensaje claro, que el primer milagro que Jesús da aquí, el mensaje claro que Jesús está haciendo aquí, que al cambiar el agua, la naturaleza del agua, al cambiarla, que esa agua era ocupada para el rito de la purificación, Cuando Jesús cambia esa agua y la convierte en vino, Jesús está diciendo claramente que la ley y la tradición queda obsoleta, que la costumbre, que el legalismo llega hasta ahí. Eso es lo que está diciendo al convertir el agua en vino, cambiar la naturaleza. Ponga atención en esto, cambiar la naturaleza. Entonces, Jesús está diciendo que al cambiar el agua en vino, al cambiar el rito de la purificación, al cambiarla en vino, que el vino va a llegar a ser la copa del nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ese es el mensaje, esa es la señal que Jesús está dando aquí. Y precisamente nosotros vamos a mirar
Más adelante, en el capítulo 3, la entrevista que Jesús tiene con Nicodemo, quien le habla acerca, Jesús le habla acerca de este cambio o de esta transformación sobrenatural, que este cambio y esta transformación de naturaleza no depende ni del hombre, ni lo que haga el hombre, ni los ritos que el hombre pueda realizar, sino que depende 100% de Dios y que Dios se revela y transforma a quien Él quiere. Eso es muy importante aquí señalar. Entonces, ¿entiende el concepto aquí? Jesús cambió el agua que era usada para el rito de la purificación, Jesús la transforma en vino. Cambia la naturaleza. Ojo con esto. Cambia la naturaleza. Mira lo que dice Juan aquí en el versículo 11 en relación a esto. Este principio de señales, ¿se fija? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, entonces que este primer milagro de Jesús que convirtió el agua en vino muestra la alegría, el gozo de su nueva obra. Y esto representa aquí lo que Juan dijo en capítulo 1. Juan dijo en capítulo 1, versículo 17, lo siguiente en relación a esto. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Insisto en esto, Jesús cambió la naturaleza del agua en vino. Jesús está cambiando la ley, la tradición, el rito de la purificación, el legalismo, lo está cambiando en la copa del nuevo pacto, que es alegría, gozo, gracia y verdad que vinieron por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta señal que hizo Jesús aquí representa que así como el vino fue después del agua, el nuevo pacto entonces es después del antiguo pacto. Y como el vino era mejor que el agua, está enseñando aquí que el nuevo pacto, en este milagro, en esta señal, está enseñando que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, porque el antiguo fue basado 100% en la ley de Moisés. Y muchos se afirmaron de eso, hicieron este legalismo, esta tradición, este rito. Entonces, recordemos que cuando Jesús se reunió con sus discípulos, en la última cena, Jesús les dice a los discípulos, ya a días de ir a la muerte, de cumplir su hora, la cual señala aquí Jesús dijo en la mesa, en la cena, después de haber lavado los pies a los discípulos, dice, y tomando la copa, estoy citando Mateo capítulo 26, versículo 27, y tomando la copa, quien Jesús, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, y subraye esto, dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que fue, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, es interesante lo que dice aquí en este primer milagro que Jesús hace. Juan dice que este fue el principio de señales, como decía anteriormente. Y Juan destaca 7 señales aquí, aunque Jesús hizo muchos milagros. Juan 21, 25, dice aquí que Jesús hizo muchos milagros, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales dice, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, Jesús hizo muchos milagros, pero Juan destacó solamente 7. Solamente 7. ¿Por qué Juan destaca solo 7 milagros de Jesús en toda su vida? A diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué Juan destaca solo 7? Porque son señales, insisto en esto, una señal lleva implícita un mensaje para el mundo. Jesús es Dios. En este primer milagro está mostrando que Jesús es Dios. Y como Dios, Jesús creador de todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús sostenedor. Dice que en Jesús es sostenido todo el universo. Jesús puede cambiar entonces la naturaleza, en este detalle mínimo, la naturaleza del agua, transformarla en vino. Jesús lo puede hacer porque Él es Dios. Pero está dando una señal maravillosa ahí, que Él puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Lo puede hacer. ¿Quién? Jesús. Lo puede hacer. Esa es la razón de por qué Juan está dando estas 7 señales o 7 milagros que tienen un mensaje.
¿Cuál es el mensaje? Que Jesús Dios puede cambiar a la naturaleza pecaminosa del hombre. Que Jesús Dios puede cambiar ese corazón pecaminoso en un corazón que solo glorifique y adore a Dios. Que Jesús puede perdonar los pecados y limpiar y hacer nuevas todas las cosas. A eso se refería el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús puede transformar y cambiar esa naturaleza pecaminosa. Lo puede hacer. Si cambió la naturaleza del agua, la transformó en vino, Jesús lo puede hacer. Ese es el mensaje. Esa es la señal. Hay 7 mensajes o 7 señales que señala aquí Juan. Número 1, la transformación del agua en vino. Enseña que Jesús entonces es el nuevo pacto, lo que leímos anteriormente. Número 2, la sanidad del hijo de un noble. Esto enseña que la palabra de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Número 3, la sanidad al paralítico de Betesda. ¿Qué enseña eso? Enseña que Jesús tiene compasión de la gente. Ese hombre hacía 38 años que estaba postrado, no podía alcanzar. Jesús tuvo compasión y Jesús lo sanó en el instante. Número 4, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué enseña eso? Enseña que Jesús es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mensaje. Número 5, la sanidad al ciego de nacimiento. ¿Qué enseña ese milagro? ¿Qué señal trae ese milagro? Enseña que Jesús es la luz espiritual. Y Jesús quita la ceguera espiritual de nuestros ojos. Número 6, la resurrección de Lázaro. ¿Cuál es la señal implícita ahí? ¿Cuál es la señal que nos enseña ahí? Jesús nos enseña, o esto nos enseña que Jesús nos puede dar vida corporal y también espiritual, nueva vida. No hay nada imposible para Dios. Número 7, la resurrección de Jesús. ¿Qué enseña la resurrección de Jesús? Que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él ha vencido la muerte para darnos en esta mañana vida en abundancia y vida eterna. También Juan señala con este milagro que Él manifestó su gloria, dice, porque Juan se refiere aquí a la demostración, dice, de Jesús como Dios. Y su gloria, manifestó su gloria, dice, se refiere al milagro de su muerte y su resurrección, ya que este milagro se realizó, como decíamos, al tercer día. Jesús resucitó al tercer día. Este milagro se realizó en el tercer día de las bodas de Caná. Jesús resucitó al tercer día, mostrando así su gloria. Este milagro también provocó, y esto es interesante, como dice el versículo 11, dice aquí, este principio de señales hizo Jesús en Caná, principio de las señales que le acabo de mencionar, y manifestó su gloria, que Él iba a resucitar, que Él es Dios. Y fíjense que esto me llama la atención. Y sus discípulos creyeron en Él. O sea, este milagro provocó que las personas más cercanas, Juan, Jacobo, Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael, creyeran en Él. Ahora esto es interesante, porque estos discípulos, de acuerdo a la evidencia que ellos vieron en Jesús, siendo el Mesías, ellos creyeron en Él. Ahora vieron una señal, un milagro poderoso, que vino a cambiar y a transformar el rito, la ley, el legalismo, lo vino a transformar en un nuevo pacto lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y ellos están viendo esto, y ellos creyeron en Cristo. Ellos creyeron en Jesús. Su fe, al ver este milagro, su fe se fortaleció aún más. Porque ahora no están viendo solo a Jesús como el Mesías manifestado o descrito en el Antiguo Testamento y manifestado ante sus ojos. Ahora están viendo a Jesús como su Salvador. Interesante. Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él y su madre y sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Juan entonces describe que nunca más, dice, los discípulos le dejaron al Señor, sino que lo siguieron en todo, permanecieron junto a Él. Pero también aquí este es el momento de que Jesús comienza a separarse de su familia, su madre y sus hermanos para realizar su ministerio. En conclusión, hermanos,
Debemos confiar y creer en Cristo Jesús. Debemos confiar y creer que Él es quien cambia nuestra naturaleza. Debemos aferrarnos a Él y obedecer sus mandamientos para que Él pueda cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva a reaccionar. La naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a reaccionar, a cometer errores, a ofender a Dios. Pues el Señor quiere cambiar esa naturaleza pecaminosa siempre y cuando tú y yo podamos creer en Él, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que el Cordero de Dios ha venido al mundo a morir por nosotros para quitar esa naturaleza de nosotros. Y aferrarnos a Él y creer en Él. E insisto en esto, y quiero terminar con esto. La gente, fíjate, la gente que estaba ahí en la boda, no se dieron cuenta de dónde salió el vino, solamente lo disfrutaron. Uno que otro, los siervos, el maestresala, el novio, los que estaban más cercanos, los discípulos. Dice aquí Juan que solamente los discípulos, quienes estaban conscientes de dónde salió el vino, que fue el hecho de un milagro, los discípulos creyeron en Cristo Jesús. Si tú eres discípulo del Señor, entonces tú debes creer en Cristo Jesús, conociéndole más, conociendo sus señales, conociendo sus milagros, conociendo que Él nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Que podamos en esta mañana reflexionar y meditar cuánto es mi fe hacia Dios, cuánto es lo que creo yo en Él. Si realmente Él es no solo mi Mesías, sino que realmente Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos esta mañana. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios y damos gracias a Dios por esta su enseñanza. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos esta maravillosa enseñanza acerca de esta señal que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías y nos instruyes. Y como en un día como hoy, Señor, tú viniste al mundo, Señor, a morir por nosotros y llevar nuestras cargas, conflictos y situaciones que muchos de nosotros, Señor, a veces llevamos, Señor. Y llevamos, Señor, porque no confiamos y no creemos en ti. Decimos creer, decimos confiar, pero no descansamos en ti y no te obedecemos, Señor. En esta mañana yo te pido, Señor, que seas tú perdonándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Y que con ese poder maravilloso, milagroso, Señor, que tú tienes y haces, puedas cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Puedas, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales. Puedas, Señor, quitarnos estas vendas, Señor, estas amarras pecaminosas que nos impide avanzar, Señor. Y que nos ayudes, Dios, a poder ser verdaderamente libres al conocer esta maravillosa verdad. Pedimos tu bendición esta mañana por cada uno. Pedimos, Dios, que te reveles a nuestras vidas durante este tiempo, especialmente en esta semana. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una linda tarde. Y si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla están los datos para que usted pueda dar su ofrenda con gozo, con gratitud. Que tengan una linda semana, hermanos. Nos volvemos a encontrar mañana los varones a las 20 horas. Día martes tenemos oración. Miércoles continuamos estudiando el libro de Hebreos. Y el domingo vamos a tener un domingo especial de comunión, de Santa Cena, donde vamos a hablar acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Inviten a alguien que se pueda conectar, mándenle un WhatsApp con el link para que se puedan conectar y mantenernos en comunión. Que Dios les bendiga, les amo mucho y que tengan una linda tarde. Adiós.